Saludos, bendiciones a ti que nos ves en esta hermosa tarde. Saludos a todos, todos los que estamos aquí presentes, todos los que ven esta grabación. Dios les bendice. Damos gracias a Dios una vez más que nos permite estar aquí en este hermoso día. Y hoy, ¿verdad? No es un día cualquiera. Creemos que es un día que el Señor ha escogido para que todos podamos tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Que hoy el Señor nos ha llamado para poder tener siempre una relación más íntima con Él. Eh, Amados hermanos, como usted sabe bien, estamos en una serie que se llama ¿Cómo piensa Dios? ¿Verdad? ¿Cómo piensa Dios? Y entonces, la semana pasada vimos a Dios como Padre, ¿verdad? Vimos que Dios en su plan del Génesis es que Él se revela a nuestras vidas como nuestro Padre, ¿verdad? Dios, en su infinita voluntad y su infinito amor, Él dice, yo quiero ser, o, sí, ¿no? Yo quiero ser tu Padre. No somos, recuerde que la diferencia entre creación e hijo es diferente, porque creación entra todo ser vivo, ¿no? Incluyéndonos. Pero lo que nos hace hijos es el hecho de creer en Él, creer en la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Porque escrito está que por tanto fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios a causa de qué? Nosotros somos hechos hijos de Dios a causa del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver otro aspecto de Dios, que es Dios como Señor. Otra vez, Dios como Señor. Y para esto me gustaría que vamos a la palabra de Dios en Malaquías 2. Este tema es un poco delicado porque tenemos que hablar de varias cosas. Primero, a mí lo que más me importa es que usted y yo podamos reconocer a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque es el plan original. Creó a la humanidad y es el plan divino que Jesús nos vino a revelar. Pero Jesús también nos vino a revelar otro aspecto de Dios, o confirmar, mejor dicho, que es que a Dios como Señor. Ay, vamos a leer en el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías, y espérenme tantito. Ah, caray, no. ¿Es aquí o ya me confundí? A ver, es el libro de Malaquías. Ah, caray. Espérenme, aquí creo que me confundí. A ver. Ah, luego. Ok. Ah, sí, sí es Malaquías, hermano, pero es el capítulo 1. Yo pensaba que era el capítulo 2. En el capítulo 1, en el versículo 6, dice así, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esta es una palabra muy fuerte directamente al sacerdocio de Israel en esos tiempos. Y usted dirá, o tal vez es de aquellas personas que dice, bueno, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento, estamos en un nuevo pacto, sí, pero yo quiero hacer una comparación. Recuerde, si usted ha visto enseñanzas que yo comparto, me gusta ver la comparación. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no puede contradecir al Nuevo y el Nuevo no puede contradecir al Antiguo. Son un espejo, ¿sí? Lo que vemos en el Antiguo lo vemos en el Nuevo. Entonces, en el Antiguo estamos viendo que Dios exhorta al sacerdocio por su honra y por su temor. Si usted está notando, es bueno que anote esas dos palabras, honra y temor. La vez pasada hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Hablamos de su ternura, hablamos de su cariño para con nosotros, de su propósito, pero ahorita estamos hablando de dos cosas no diferentes, sino que van de la mano, que es que la honra y el temor. Ustedes seguro han leído Proverbios 1:8, ¿no? Que dice que es pues el principio de la sabiduría el temor a Jehová, ¿ok? Y la honra, hay que entender, hermano, la honra, eh, hay mucha gente que ya lo ha dirigido la honra como economía, pero eso no es honra. La verdadera honra radica en la obediencia. ¿Cómo honras tú a tus padres? Por ejemplo, que si tu padre te dijo, ponlo de azul, ¿qué hiciste tú? Lo pusiste de azul. ¿Por qué? Porque eres que obediente, honras. Pero si te pones a alegar, no, pero que a mí me gusta el rosa, no, pero que yo amarillo, no, pero que morado. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Es una deshonra, ¿verdad? O por ejemplo, eh, por ejemplo, otra deshonra que es, o sea, es cuando nosotros, no significa que es que hay que entender, la obediencia no es esclavitud, que nos quede muy claro. Por eso primero a Dios se nos debe revelar como Padre antes que como Señor. Apréndase eso. Dios primero se me debe revelar como Padre antes que como Señor. ¿Por qué? Porque si primero se te revela a Dios como Señor, no es muy difícil que lo veas como Padre. Por ejemplo, hay hijos que no tuvieron padres. O sea, tal vez tuvieron un padre físico, pero siempre lo vieron como qué, como Señor. Y habían padres de antes, ¿no? Que así era, ¿no? No, papá, no me digas papá. Sí que, sí, Señor. ¿Ah? Porque Señor es una posición de honra, de respeto. Entonces, primero se nos debe revelar como Padre, pero cuando estamos hablando de un Señor, significa que nosotros nos estamos dirigiendo a Dios como siervos. Fíjese bien. Entonces, hablamos de una relación primero padre e hijo. Ahora, una relación Señor-siervo. Nosotros solemos decir, no somos siervo de Dios, sí. Antes de ser siervo, usted tiene que aprender a ser hijo de Dios. Si usted ya sabe y tienen claro que es un hijo de Dios, bueno, ahora sí puede ser un siervo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, usted no puede obedecer sin antes haber conocido la paternidad de Dios. Por eso encontramos tantas personas que no pueden obedecer a Dios. Dice, pastor, es que yo no puedo obedecer a Dios. ¿Cómo me cuesta obedecer a Dios? Porque nunca se te reveló la paternidad de Dios. Tú ves a Dios como Señor, entonces te sientes obligado a obedecer, no porque quieres obedecer. Entonces la obediencia radica en el querer. Dios no quiere esclavos. Si quisiera esclavos, mira hermano, se ahorra todo este rollo y crea más ángeles. Dios no quiere esclavos. Dios quiere hijos. Entonces, usted y yo primero debemos aceptar a Dios como Padre
Y eso nos va a ayudar a aprender a obedecer a Dios. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué te sería más fácil? ¿Obedecer a tu jefe o a tu padre? No, pues a mi padre. Ah, entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo obedecer? Porque no estamos viendo a Dios como Padre, sino como Señor. Entonces, primero hay que verlo como Padre y eso nos va a ayudar a verlo como Señor. Eso nos va a ayudar a ver verlo con esa mirada de respeto. Porque recuerda, estamos hablando de la honra. ¿Qué es la honra? Una obediencia que tiene base en la paternidad. Esa es la honra. Ahí sí lo puede anotar. ¿Qué es la honra? Obediencia con base en la paternidad de Dios. Eso es honra. Ahora, el temor. La palabra temor es lo que es, hermano. A veces nosotros la queremos disfrazar, pero temor no es miedo. Temor es estar consciente del poder y soberanía de Dios y que nunca se te olvide. ¿Cómo es eso, hermano? Estar consciente que si Dios quisiera, en un acto de coraje, nos fulmina a ti y a mí. No, pero que Dios es amor, exactamente. Dios es amor y por eso no lo hace, pero que nunca se nos olvide de qué es capaz Dios. Por ejemplo, es como con tu padre, ¿no? Si usted tuvo una figura, si usted tuvo una figura paterna, en algún momento, este, usted se dio cuenta que, por ejemplo, si lo llegó a corregir, no sé, con vara o con un castigo, le forma ese cierto temor de que si hago esto, mi papá va a hacer esto, porque estás consciente que tiene el poder de hacerlo, que tiene el poder de corregirte. Entonces, ¿cuál es el temor? De estar consciente del poder de Dios. Que no se nos olvide que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Vuelvo a repetir, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor te ha corregido o cuando tu padre te corrigió, no le tenías miedo, pero genera ese cierto temor. Por ejemplo, a mí me corregía mi madre, ¿no? Y yo la quiero y la amo como mi madre, pero también llegó ese punto en el que uno tiene temor porque dice, ya sé lo que es capaz de hacer cuando lo hago enojar. Entonces, eso es temor a Dios, estar consciente de lo que Dios es capaz de hacer si lo haces enojar. Eso es temor de Dios. Porque muchos a veces confunden temor con miedo o dicen es que temor es respeto. No, el respeto va ligado a la honra. El temor es lo que es. Eso es temor. Por eso un judío no jura en el nombre de Dios en vano, porque tienen temor y están conscientes de lo que su Dios es capaz de hacer. Entonces, hermanos, nosotros no podemos hablar con tanta ligereza ni actuar con tanta ligereza, que nunca se nos olvide que el poder de Dios es totalmente ilimitado. Entonces, amado hermano, volvemos a la ecuación. Señor, siervo. Entonces, ¿cuál es la cualidad de un siervo? Un siervo, ¿qué es? Un siervo honra y un siervo ¿qué? Tiene temor de Dios. Y por lo tanto eso le va a dar sabiduría, ¿no? Ahora quiero hablar un poquito de lo que es ser siervo. Recuerde que estamos estudiando, o sea, cómo piensa Dios. Entonces, la semana pasada nosotros vimos cómo Dios piensa como Padre. Ahora, Dios como Señor, ¿cómo piensa? ¿Qué es lo que Él busca de nosotros como siervos? Acabamos de ver aquí una demanda de parte de Dios, ¿no? ¿Qué busca Dios de ti y de mí como Señor?
busca nuestra honra y busca nuestro temor hacia Él. Y dirá usted, ¿no? Por ejemplo, Jesús, Él claramente dejó en claro que todo lo que veíamos hacer a Jesús era lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces, ay, ¿qué es esto? Juan 14:10, vamos a leer. Juan 14:10. Dice aquí Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús aquí deja en claro su comunión con el Padre, pero fíjese, aquí cambia un poco la relación, porque aquí ya no vemos a Jesús no solo como hijo, sino lo vemos como siervo. Incluso cuando usted puede leer, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿verdad? ¿Y qué le dicen los discípulos, no? Por ejemplo, ¿qué le dice Pedro, no? No, al contrario, deja que yo te lave los pies. Y Jesús dice, no, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, la identidad de Jesús como siervo nos deja en claro el propósito que Dios busca al también tratarnos como siervos. Entonces, por eso le digo, hay que separar y va por etapas. Entonces, ya entendimos que somos hijos, qué bueno. Ya entendimos que Dios es Padre, perfecto. Ahora, Dios es Señor. Entonces, nosotros como siervos tenemos que aprender a servir y a través de mi temor, que no se me olvide que es mi Señor y que en cualquier momento puede ser cualquier cosa, mi Señor. No, no es vivir con miedo, o sea, es estar consciente que puede corregirnos en el momento que quiera y que esa corrección nos va a doler. Entonces, aquí Jesús en este pasaje que acabamos de leer, vemos esa comunión que dice Jesús, yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me dice que haga. Pero fíjese bien cómo dice, Él hace las obras. Escuche bien esto y si puede, escríbalo. El propósito por el cual el Señor nos llama siervos es porque Él desea manifestar su poder a través de nosotros. Otra vez, ¿por qué Dios, el Señor, nos también desea que seamos siervos? Porque Él desea manifestar su poder a través de nosotros. Fíjese bien, entonces, cuando Dios es Padre, Dios es Padre porque Él desea manifestar su amor a través de nosotros. Cuando Dios es Señor, Él desea manifestar su poder a través de nosotros. ¿Y por qué digo cuándo? Entonces Dios es bipolar. No, no. Dios no cambia de personalidad. No estoy hablando de personalidades múltiples de Dios. Estoy hablando de sus cualidades. Entonces, Dios es Padre, pero también es Señor. Entonces, cuando estamos hablando de Señor, estamos hablando de un Dios que espera su honra, espera su temor y en garantía de eso, Él espera manifestar su poder a través de nosotros. ¿Cómo ve?
¿Y qué es manifestar su poder? Ahí tenemos a un Moisés, ¿ah? Tenemos un Josué, tenemos un Gedeón, tenemos un Sansón, etcétera, etcétera. Tenemos tantas personas que representan el poder de Dios. Y Jesús no solamente representó el amor, también representó el poder de Dios, sanando enfermos, ¿verdad? Levantando al cojo, abriendo los oídos de los sordos, los ciegos ven. Entonces, Jesús hizo cosas que antes no se habían visto, que como dice la palabra, ¿no? Cosa que ojo no vio y que oído no había escuchado. Entonces, el Señor, al revelarse a nuestra vida, ahora sí como Señor, busca siervos y siervas. Eso es lo que es un siervo, hermano. A veces, hoy en día se ha traducido como que siervo es aquella persona que sirve en la iglesia o que es pastor o que es profeta, yo qué sé. No, hermano. Siervo de Dios es toda aquella persona que primeramente se le reveló a Dios como Padre y en segundo lugar, ¿qué? Segundo lugar, le da su honra y le da ¿qué? Su temor a Dios. Eso es un siervo. Eso significa que usted y yo podemos ser siervos de Dios. Cualquiera que tenga temor de Dios es siervo. A veces hasta un borracho tiene más temor de Dios que a veces los que estamos dentro, ¿verdad? Eh, sí voy a hablar un poco de la economía. ¿Por qué? Porque es importante entender que la honra ciertamente es la obediencia, pero hay que también comprender que la honra también es a través de lo que Dios nos ha dado. Porque en múltiples ocasiones lo podemos ver. Por ejemplo, Abraham, cuando dice que vio a estos dos hombres que eran dos ángeles que venían a verlo, dice que preparó lo mejor que tenía en su casa. Cuando aquella mujer, la madre de Sansón, el ángel le habló, ella preparó, dice, un cabrito, preparó lo mejor como una ofrenda. Y dirá, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo, dice la Biblia, en el capítulo de Hechos, dice que en la iglesia no había ni un necesitado, porque aquellos que tenían más recursos que otros los vendían para poder apoyar al más desafortunado. Entonces, siempre el dar es una cláusula incluida en la honra y el dar el respeto a las autoridades que Dios ha dispuesto, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, está cuando el profeta Eliseo dice que era ya calvo, y dice que unos jóvenes se burlaban, ¿no? Y dice que en eso, no me acuerdo si le cayeron piedras o salieron leones y se los comieron. La verdad no recuerdo bien, pero lo que sé es que terminó en desgracia, ¿no? A causa de la burla. O recuerde cuando Aarón y su hermana Miriam estaban murmurando de Moisés y Miriam le salió lepra. O recordemos cuando, otra vez volviendo a Eliseo, cuando su siervo, Giezi, le mintió al tomar las cosas de Naamán, que Dios le había dicho a Eliseo que no tomara, y aún así Giezi, su siervo, ya era siervo, los tomó, y dice que igual le dio lepra a Giezi y a toda su familia. O recordemos también aquella persona que tomó anatema en Jericó y condenó a todo el pueblo de Israel a una derrota ante un pueblo más pequeño. Y vuelvo a decir, nos dirá, pastor, no es que ese es en el Antiguo Testamento, no, ya usted puede ver que también el anatema también lo trata el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces el anatema también existe dentro de las iglesias a causa de la desobediencia de algunos. Entonces,
La honra a Dios incluye a honrar a aquellos que también tienen comunión con el Padre. Wow, a ver, anote eso. La honra a Dios también tiene que ver con honrar a aquellos que tienen comunión con Dios. Por ejemplo, si lo ponemos en un contexto familiar, a veces acaso no nuestros padres no dicen, hey, es tu tío, aunque tú no lo conoces por el hecho de que tu padre te dijo, respétalo, lo tienes que respetar. Y si usted no me cree, la Biblia dice, no toquéis, pues, no hagáis daño a mis profetas. Vamos a leerlo para que usted, Salmo 105, 15. Salmo 105, 15. Dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Ah, ya casi vamos terminando. Entonces, amado hermano, honrar también significa honrar a aquellos que tienen esa misma comunión con Dios. ¿Y cómo voy a saber yo? Fíjese bien, esto es clave, hermano. ¿Cómo voy a saber yo a quién debo honrar? Como te lo acabo de decir, Dios mismo te lo va a decir. Así como un padre te dice, hey, tienes que respetar a fulanito, tienes que respetar a fulanita, le vas a hacer caso mientras yo no esté. Así también Dios, Él te va a señalar. Te doy un ejemplo, hermano. Cuando yo estaba en la iglesia, bueno, o sea, de más pequeño, servía de maestro, me acuerdo, y había una mujer que me trataba muy mal, era mi líder. ¿Por qué digo que me trataba mal? Porque me exigía demasiado, o sea, yo tenía 13 años, pero me exigía como un adulto, ¿no? En muchos sentidos. Entonces yo ya estaba un poco herido, podríamos decirlo. Entonces, ¿yo qué hago? Hablo con Dios y le digo, Señor, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy a salir del grupo de maestros, yo ya no puedo servir en estas condiciones. Entonces yo tengo un sueño en el cual veo un ser de luz. Cuando digo ser de luz, o sea, es porque es un ser de luz, o sea, es una silueta brillante con vestiduras blancas que me habla, yo lo traduzco como ángeles, y estaba sentado en una mesa y me habla y me dice, y yo veía a esta mujer, a esta hermana sirviendo en la iglesia, y me decía, mira, Axel, esta mujer es columna de la iglesia, y de una vez te digo que tienes que honrarla para que lo que ella tiene después tú lo tengas. Entonces desperté y entendí que Dios había señalado a esta mujer, aún en medio de todo lo que era, como sierva. ¿Y qué tuve que hacer yo? Honrarla como sierva. Entonces, hermano, si a ti Dios te reveló a alguien como siervo y te dice, respétalo, te dijo, sírvele, tienes que hacerlo. Como le digo, esta mujer me trataba mal, me trataba como perro, me trataba mal. Y aún así Dios la reconoció como sierva. Entonces, hermano, si usted trata bien al perro, pues yo creo que, imagínese. Entonces, por eso, no, usted, aquí yo rompo totalmente un paradigma que es, hoy en día se está vendiendo mucho que todo el que se diga pastor, profeta o apóstol hay que honrarlo. No, usted debe honrar al que Dios le diga que honre. Si Dios a ti no te ha dicho honralo, ¿por qué te voy a honrar? Es que soy apóstol, es que soy profeta. Qué bueno, te felicito. Pero si a ti Dios no te reconoce, yo tampoco. Así tiene que ser. Usted tiene que honrar a quien Dios le diga. Si Dios no te dice honralo, ejemplo, yo honré a mi autoridad en la que yo estaba anteriormente porque Dios me decía honralo.
Y muchas veces yo quise levantar mi mano, mi voz, y así como Dios defendió a Moisés, así también Dios defendió a ese Moisés. Entonces, hermano, si Dios te dice, hey, no te metas porque es mi ungido, entonces Dios mismo te va a defender. Dios mismo, entonces, y yo lo he visto incluso en mi vida, que pues Dios me ha puesto como siervo, y he tratado de servirle como siervo, y también he visto cómo Dios le ha revelado a muchas personas, hey, él es siervo y no te metas. Y he visto consecuencias, ¿no? También. ¿Y esto por qué lo digo, hermano? Porque está dentro de la honra. Amén. Y le dije, ya para cerrar, vamos a leer un versículo clave que usted se lo sabe de memoria. Vamos a leer Malaquías 9. Malaquías 9. Malaquías 3:10. No sé qué, en qué ando pensando. Ya usted se lo sabe de memoria, ¿no? Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y vuelvo a repetir, ¿no? Hay quien me dice, pastor, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Mire, es igual. Si a usted Dios le dice honre, hágalo. Si a usted no le ha dicho nada, pues no lo haga, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted lo lee en la Biblia, en realidad lo que era el diezmo, la ofrenda, era un impuesto al pueblo para el mantenimiento del tabernáculo de Dios. Dirá, bueno, hoy en día lo manejamos más o menos igual con respecto a las iglesias, que las ofrendas, los diezmos se usan para el mantenimiento de la misma iglesia y para este, el sacerdocio, ¿no? Pero hay que dejar en claro que no es un mandamiento, no está dentro de los 10 mandamientos y Jesús tampoco vino a ponerlo como un mandamiento. Simplemente eso es un extra, que es cuando Dios te lo pide. Eso es una honra, hermano. Cuando Dios te lo pone en tu corazón. A veces si Dios, yo muchas veces, yo doy cuando Dios me dice, dalo. Entonces, hermano, también es importante que nosotros demos, también es importante que nos cerremos nuestras manos. Y yo quiero cerrar con esto. Dios como Señor, si es tu Señor, ¿dónde está su honra? ¿Dónde está su temor? Entonces es momento de honrar a Dios como, no como se lo merece, porque no podemos darle lo que se merece, pero pues podemos hacer nuestro mejor esfuerzo en obedecerle, en atender ese llamado y sobre todo en poder ser esos buenos siervos. Recuerde, primero tengo que ser buen hijo para poder ser un buen siervo. Vamos a cerrar esto con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes todo el poder, a ti toda la gloria, a ti toda la honra por siempre, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que es por ti y para ti que nosotros vivimos. Señor, hoy aprendemos que no solamente somos hijos, también somos siervos. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos sido irrespetuosos. Perdónanos, Dios, porque no hemos sido buenos siervos. Perdona nuestra deshonra, perdona nuestra falta de temor. Pero hoy, Señor, has hablado a nuestro corazón y decidimos acercarnos a ti como siervos también, entendiendo que la base de todo es nuestra relación de padre e hijo. Pero también, Señor, entendemos que nuestra relación es Señor-siervo y queremos obedecerte, queremos servirte. Y también, Señor, perdónanos por no respetar o no valorar a aquellos que tú valoras y que tú respetas, que tú amas. Perdónanos, Dios, porque en nuestro poco conocimiento a veces cometemos errores, pero te pedimos, Señor, que seamos perdonados y que nos ayudes a perdonar y que sobre todo, mi Dios, seas tú restaurando en nosotros cada día para que podamos ser más como tú.
Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.